¡Feliz Día de las Madres! ¿Cómo están las madres de este lugar? A ver, quiero ver las manos de las madres de este lugar. Bueno, mamacitas, dice Tania. ¿Dónde están las madres? Me siento incómodo diciendo así. Las madres de este lugar, ¿cómo están? Bien, Dios les bendiga. Que el Señor las bendiga sobreabundantemente. Que la gracia, el amor, la bendición y la misericordia de Dios esté con ustedes, mis amadas, guiándolas, inspirándolas y mostrándoles el camino para guiar a sus hijos. Amén. Y guiar a sus hijos no importa la edad que tengan. Si son bebés, chévere. Si están en una edad mediana, chévere. Si ya son grandecitos, chévere. Si ya tienen canas, mejor todavía. El rol de una madre nunca termina. Jamás termina. Y bueno, hoy celebramos el Día de la Madre. Y me ha tocado el privilegio de poder compartir con ustedes hoy. Y aunque el mensaje en teoría está dirigido a las madres el día de hoy, no crean que los padres se escapan tampoco de esto, ¿eh? Pero es para las madres. Esto es para que tengamos herramientas, tengamos algo de lo que Dios opina, de lo que Dios quiere mostrarnos y de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Amén, mis amados. Así que en ese orden de ideas, hoy vamos a estar hablando un poquito de este mensaje que he titulado El impacto de una fe genuina. Y está fundamentado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Ahorita lo vamos a ver con calma, pero antes de empezar o de entrar un poco en la profundidad del texto, quiero hablar un poco del contexto en el que se desarrolla esta carta. El escritor de la carta es el apóstol Pablo. El remitente de la carta, quien recibe la carta, es Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, un hombre formado por el apóstol Pablo que trabajó muy de cerca con Pablo, predicó con Pablo, vivió el fundamento de la iglesia primitiva junto con Pablo, desarrolló su vida como cristiano con Pablo, así que Pablo lo tomó como su hijo espiritual, como su discípulo consentido, y el inicio de la carta, como Pablo la esboza, expresa el cariño grande que Pablo le tenía a su hijo espiritual, a su discípulo. Le había cogido mucho cariño por algunas características que voy a hablar con ustedes un poquito más adelante. Así inicia Pablo esta carta, pero antes de contarles cómo la inicia y lo que el contexto trae, Pablo estaba viviendo algunas situaciones importantes. Primero, y para variar, Pablo estaba otra vez preso. Pero estaba preso ahora en una cárcel terrible. En la peor cárcel que podía tener Roma, allí estaba preso Pablo. Y no solamente preso, ahora tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Ya estaba sentenciado a muerte, solo se estaba esperando la fecha en que Pablo debía morir. Pablo estaba triste, probablemente deprimido. No creo que alguien que está viviendo una situación inhumana en una cárcel, en una de las peores cárceles, que tiene sentencia de muerte, que lo trataban como un prisionero de una manera horrible e inhumana, pueda tener un estado de ánimo tan elevado como para tener la autoestima clara y los ánimos contentos. O sea, a nosotros nos duele un dedo y nos sentimos que se nos acaba el mundo. Ahora imagínense el apóstol Pablo, que estaba sentenciado a muerte, que estaba preso en una cárcel inhumana, y aparte de eso se sentía triste, deprimido y extrañaba, horriblemente extrañaba a aquel muchacho que había sido su discípulo por mucho tiempo. Esa era la situación emocional de Pablo. Esa era la situación que Pablo estaba viviendo cuando escribía o cuando dictaba para que le escribieran la carta. Un hombre triste, un hombre melancólico. Y por el otro lado, le escribe la carta a un muchacho joven que aunque había sido discípulo de Pablo por mucho tiempo, el reto y el desafío que tenía por delante era abrumador. Y Pablo tiene algunas condiciones para escribirle la carta. Lo primero que quiere es levantarle el ánimo.
decirle, Timoteo, yo sé que la situación está difícil. Por algunas situaciones ya había empezado la cruel persecución del Imperio Romano hacia los cristianos. Casi digo los católicos. Hacia los cristianos. Como dije iglesia romana, tú sabes, hacia los cristianos. Había una persecución de muerte, los habían constituido enemigos del Estado romano. Así que ya los estaban persiguiendo. Ese era el mundo en el que se estaba desarrollando Timoteo. Y para colmo de males, el líder de Timoteo, su padre espiritual, su discipulador, lo iban a matar. Lo están persiguiendo, iban a matar al que consideraba su papá. Ser cristiano para la época ya no era tan chévere. Era complicado y era difícil. Y sabía que tenía una ardua faena por seguir adelante. Ese era el estado de ánimo que tenía Timoteo. Probablemente triste, deprimido, cuestionando si valía la pena o no ser cristiano en el mundo en el que estaba viviendo. Cuestionando probablemente si lo que había creído y lo que había predicado con ánimo y esperanza por mucho tiempo era lo correcto, porque él estaba viendo una realidad opuesta a lo que él había predicado. Él estaba viendo que las cosas se estaban poniendo difíciles y complicadas, sobre todo para los cristianos. No veía salida. Y su esperanza, la persona que lo podía animar, la persona que le decía por dónde ir, estaba preso y lo iban a matar. Probablemente tenía un sentimiento de desolación, de no saber qué hacer, de no saber a dónde acudir, porque su marco de referencia inmediato ya no existía. No podía estar con él, tenía que estar huyendo. Así que esa era la situación del remitente. Situación emocional complicada, situación emocional difícil, situación social aún más complicada, porque su vida corría peligro. Pero Timoteo tenía algo que es donde Pablo se engancha como el ancla donde nos da la enseñanza para el día de hoy. Pablo tenía claro que Timoteo tenía un propósito que cumplir. Pablo tenía claro que Timoteo tenía cómo hacerle frente a lo que estaba por venir. Aunque Timoteo no lo veía en ese momento, Pablo sí estaba claro. Y en medio de la dificultad que tenía Pablo, el reto que tenía en esta carta era enseñarle a Timoteo lo que debía hacer con quien era él y cómo debía apuntar el recurso que él tenía para cumplir el propósito de Dios. Y en ese contexto Pablo le escribe y le dice las siguientes palabras. Desde el verso 3, el verso 1 y el verso 2 es el saludo coloquial, amoroso y fraternal de Pablo hacia su hijo espiritual. Pero la médula del mensaje inicia en el 13 y dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿De quién se acordaba? De Timoteo. ¿Cuándo se acordaba? De noche y de día. Todos los días se acordaba de su hijo espiritual, de Timoteo. Me acuerdo de las noches y me acuerdo del día de ti, Timoteo. Sentamos la melancolía con la que Pablo escribía esta carta. Hijo mío, te recuerdo tanto de noche y te recuerdo tanto de día. ¿Qué recordaba? Vamos a verlo ahorita. Deseando verte y acordarme de tus lágrimas, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué recordaba Pablo? La fe no fingida de su hijo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives que el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición que recibiste por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa partecita final es la que generalmente nos encanta a los cristianos. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y amén, es verdad, pero habían unas características. Así que vamos a hablar de Timoteo y del impacto en la vida del apóstol Pablo. Pablo hace un énfasis importante en quién es Timoteo, en alguna característica que tiene Timoteo.
¿Y cuál es la característica primordial que resalta? ¿Qué ven ustedes allí? La fe genuina. Pero ahora la pregunta, ¿qué es una fe genuina? Pablo reconoció esa fe genuina en Timoteo, pero la pregunta, sí, ok, Orlando, yo entiendo que Pablo está diciendo que él heredó, que él tuvo una fe de parte de su familia, pero ¿qué características tiene esa fe genuina? Y en esta carta, Pablo resalta tres cosas importantes. Pablo resalta el impacto que esa fe tuvo en la vida de él. Pablo resalta el legado que originó esa fe. Y Pablo resalta la misión que compete a esa fe. Vuelvo y repito. Pablo resalta impacto, legado y misión. El impacto de la fe genuina, el legado de la fe genuina y la misión que tiene tener una fe genuina. Pero para volver a la pregunta que hice, ¿qué es una fe no fingida o una fe genuina o una fe vivida, como dicen otras versiones? Una fe no fingida es una fe auténtica, sin máscara, vivida en lo secreto y en lo público de la misma manera. Es una fe que no aparenta, sino que transforma, porque nace de una relación real con Dios y se expresa de manera coherente en la vida diaria. Una fe que ama, una fe que da, una fe que perdona, una fe que ayuda, una fe que obedece, una fe que cree. Eso es una fe genuina, mis amados. Además, no es una fe prestada ni superficial. No depende de las emociones. No vive de apariencias religiosas. No se sostiene en rituales vacíos, sino que tiene raíces, fruto y coherencia. Una fe genuina es real y también tiene raíces, fruto y coherencia. Raíces porque tiene un origen, fruto porque da un resultado y coherencia porque es coherente entre sus raíces y su fruto. Es la misma fe que yo digo que vivo en la iglesia, que vivo fuera de la iglesia. Y Pablo resalta esa característica primordial de la fe de su hijo espiritual, diciéndole, esa fe, querido Timothy, ¿tú la heredaste de tu abuela o la aprendiste, mejor dicho? Tú la aprendiste de tu abuela y de tu mamá. Y veo que está en ti esa fe. Yo veo que la has replicado. ¿Sabe qué pudo haber visto probablemente Timoteo toda su vida en su casa? Que lo que su abuela y su mamá decían que era la fe, la vivían en casa, fuera de casa, independientemente de cuál fuera la circunstancia. Y una fe que empezó a dar tal fruto en la vida de ese muchacho, que tuvo la capacidad de impactar la vida nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, con un gran recorrido conociendo y las revelaciones que Dios le daba, entiende que en ese muchacho había algo diferente. Que en ese muchacho vivía algo diferente que había aprendido, no tanto por lo que le habían enseñado en cuanto a doctrina como tal, sino lo que le habían enseñado como un estilo de vida. ¿Y en dónde lo había aprendido? En casa, con su abuela y su mamá. El texto, Dios no va a tomarse la molestia de poner aquí el nombre de Loida y de Eunice, nada más porque quiere hacer una decoración a lo que Pablo está escribiendo. Loida y Eunice, aunque suenan nada más aquí en este texto, tienen una profundidad importante en quién se convirtió en el futuro, o en qué se convirtió en el futuro la vida de Timoteo. Y esto es lo que este verso quiere recalcar, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Como tú como madre tienes la capacidad de influenciar en la vida de tus hijos de tal manera que puedan influenciar en la vida de personas, cumplir el propósito y marcar a mucha gente para la eternidad.
No podemos perder eso de vista porque fue lo que sucedió. Pablo, todos conocemos aquí quién es Pablo. Todos conocemos la eminencia que era Pablo y lo que representa para nosotros el apóstol Pablo. Y Pablo dice, Timoteo, tu fe, lo que vi en ti lo extraño. Probablemente porque me siento triste, desanimado y sin ganas de hacer nada. Quisiera tenerte aquí a mi lado. Porque tu fe o quien eres tú me anima. Esa forma de vivir tuya, esa forma de quien eres tú me anima. Y yo en medio de esta tristeza, de esta desesperación, es lo que necesito tener. Y me anima solo recordar verte llorar. ¿Y por qué lloraba Timoteo? Los estudiosos dicen que probablemente porque habían tenido una despedida y Timoteo sabía que esa vez era la última vez que iba a ver a su padre espiritual vivo. Y porque ya lo habían sentenciado, especulan y dicen probablemente lloró por eso. Y Pablo hace referencia a ese último encuentro donde Timoteo lloró. Dice, me acuerdo de tus lágrimas. ¿Y para qué se acuerda? Para llenarme de gozo, trayendo a mi memoria ¿qué? Recuerdo esas lágrimas, porque esas lágrimas representaban tu amor de tu esencia, de cómo te habías sido criado por tu mamá y por tu abuela. Y Pablo lo primero que hace, mis amados, es recordarle la identidad, el origen, su raíz, su esencia, lo que estaba dentro de él. Eso es lo primero que hace Pablo. Y si lo pusiéramos en palabras de hoy, chuleta, Timoteo, yo estoy aquí fregadito preso, pero tú tienes algo que yo no tengo en este momento. Ya yo no lo tengo y yo ya estoy sentenciado. Pero por favor, muchacho, mira las oportunidades que tienes encima. Mira cuánto talento tienes. Mira cuánto don tienes. En palabras nuestras, eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Alguna vez le ha dado usted ese discurso a sus hijos? Muchacho, tú no te has visto. Cuando lo escuchan a uno es delicioso. Cuando no lo escuchan, ay, Dios mío. Pero de eso hablamos más tardecito. Ahorita no. Ahorita quiero meterlos en el sentimiento que había entre esas dos personas. Y cómo Pablo reconoce cómo ese peladito lo afectó emocionalmente. Para que el apóstol Pablo diga, cuánto te extraño, Timoteo. Cuánto extraño tu esencia, quién tú eres. Eso que tú eres no lo aprendiste, eso vino contigo porque lo replicaste de alguien que te lo enseñó. Mamá y abuela. Madres lindas, abuelas queridas que están aquí y las que nos ven a través de las redes sociales. Tu vida tiene la capacidad de impactar tu generación inmediata y otras generaciones. ¿Quién impactó a Timoteo? Su mamá. ¿Y quién más? Su abuela. No menosprecie lo que Dios puede hacer en la vida de tus hijos a través de ti, madre. No minimice lo que Dios puede hacer en la vida de sus nietos y de sus hijos a través de usted, abuela. La influencia de una madre sobre la vida emocional, espiritual y psicológica de sus hijos es mientras estén vivos. En otras palabras, usted va a ser madre siempre. Y lo que usted haga, la forma en que impacte a sus hijos, va a marcar a su hijo, pero no solamente va a quedar hasta ahí, va a tener la capacidad de marcar otras generaciones. Y aquí lo estamos viendo, mis amados. Y Pablo lo sabía y Pablo lo reconoce. Entonces, esa fe genuina, esa fe no fingida, esa fe sincera, esa fe coherente, esa fe que tu hijo ve en casa y ve fuera de casa. Y te estoy hablando de cuando nos ve a nosotros. Esa coherencia de fe trae algunos resultados importantes y de eso quiero hablarles un poquito. Trae 3 resultados. Es una fe que deja marcas en otros, es una fe que se transmite y es una fe que aviva el propósito. Por el primer punto vamos a ir rápido porque ya creo que he dado algunos pantallazos del impacto que Pablo tuvo en cuanto a la fe que irradiaba Timoteo. Pablo recuerda a Timoteo, recuerda sus lágrimas, recuerda probablemente la actitud de ese muchacho, la forma como hablaba,
la forma como enfrentaba los problemas, la forma como enfrentaba las dificultades, la forma como se dirigía a él, probablemente la forma como expresaba su relación con Jesús, su relación con Dios. El fruto que daba como consecuencia de la cercanía que tenía con Jesús. Algo tenía ese muchacho para que el apóstol Pablo diga, ¿cuánto te extraño, muchacho? Para animarme, para poder tener un aliento de esperanza en medio de estas dificultades. ¿Ha conocido usted gente que le trae paz? No cuando se va, sino cuando está con usted. ¿Ha conocido usted gente que le trae paz? Que usted le habla, es que ni tiene que hablarle, solo estando. Y te dijo 2, 3 palabras y saliste con ánimo, con esperanza. Oye, yo no sé qué hay allí, pero salí como que con ganas de seguir luchando. El problema no se me solucionó, pero como que ahora veo las cosas con más claridad. Bueno, algo como eso era Timoteo para Pablo. Extraño sentir, Timoteo, que la vida tiene sentido y que no me van a matar, o por lo menos no pensar en eso solo viéndote por lo que tú irradias, por quién eres, por tu esencia. Les hago una pregunta, mis amados. Esa esencia, él la estaba replicando ¿de quién? De Loida y de Eunice, de su abuelita y de su mami. ¿Qué esencia están replicando nuestros hijos? Hágale la pregunta. No, a su hijo no, hágase usted la pregunta. ¿Qué esencia estoy replicando? ¿Es la misma esencia en casa que fuera de casa? ¿Es la misma esencia en la iglesia que cuando salimos de la iglesia? ¿Está viendo en mí las mismas reacciones en la iglesia que en la casa? ¿Qué está viendo su hijo en usted, amada? Es una pregunta de autocontestación, en silencio. Pero no para dejarla ahí, sino para tomar acciones con la respuesta que salga de esa pregunta que usted se haga. Amén, mis amados. Timoteo fue marcado por una abuela y una madre que vivieron la fe, no solamente la enseñaron, la vivieron. Les hago una pregunta. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta frase? Tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. ¿No la han escuchado? Sí la hemos escuchado, ¿verdad? Usted haga lo que yo le digo, no lo que yo hago. Y le podemos meter espiritualidad. Sométase a su padre y a su madre, porque es lo que yo le digo. Pero no mire lo que yo hago. Lo que yo hago es mi responsabilidad. Porque la relación con Dios es independiente. Usted lo que tiene que hacer es esto. Pero yo hago lo que me da la gana. Usted a mí no me mire. Yo lo he escuchado. Probablemente ustedes no, pero yo lo he escuchado. Y estoy tratando de recordar si alguna vez lo dije. Dios mío, 15 minutos. Se me acabó el tiempo y no voy por el primer punto. Lo que Pablo le está diciendo es, recuerda eso. Recuerda lo que aprendiste en esencia. Recuerda el diario vivir en tu casa. El diario vivir con tu mamá y con tu abuelita. Cuando nuestros hijos recuerden el diario vivir en nuestra casa, ¿qué van a recordar, mis amados? Cuando nuestros hijos recuerden la esencia de nuestra casa, ¿qué van a recordar, mis amados? Una madre de fe deja una marca en el tiempo y que el tiempo no es capaz de borrarla. Las oraciones de una madre atraviesan los años y tienen la capacidad de marcar generaciones. Dios usa mujeres comunes para producir influencias eternas. Tengo que decir esto, yo les aseguro que ni Loida ni Eunice sabían a quién estaban criando. Les aseguro que ni Loida ni Eunice sabían que él iba a ser quien continuaría la misión del apóstol Pablo. Les aseguro que ni Loida ni Eunice sabían que Timoteo sería
quien dirigiría la iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Les aseguro que ni Eunice ni Loida sabían la influencia que su nieto y su hijo tendrían en futuras generaciones, gracias a quienes ellas eran como cristianas. Lo que Timoteo vio solo fue el reflejo de una vida cristiana, honesta, genuina, real, vivida todos los días en casa. Y para él esa era la única forma de vivir, no existía otro. Y si lo estaba replicando, la estaba replicando como efecto de lo que los padres habían transmitido y enseñado con el ejemplo. Amén, mis amados. ¿Qué más le enseña? La segunda, una fe que se transmite. El concepto de transmisión, Pablo lo deja claro. Timoteo, tú solo eres el resultado de lo que tu mami y tu abuelita eran. Está en ti, no tienes que hacer esfuerzo. Ese eres tú, Timoteo. Lo tienes allí, lo tienes con un propósito, y Pablo le muestra el propósito más adelante. Pero tú eres eso, tú eres quien eres por algo. Tú heredaste lo que tienes por algo. Y no me refiero a dinero, mis amados. Bueno, también lo heredaste por algo, pero de eso no quiero hablar ahorita. Yo heredé quién soy como individuo, con mis dones, con mis talentos, con mis principios, por una sola razón. Y generalmente la respuesta viene de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, Timoteo, tú heredaste esto de tu abuelita y heredaste esto de tu mamá. Mis amados, la influencia de una madre, como le dije, nunca termina de afectar la vida de los hijos. Nunca. Si tu hijo tiene 1 año, 2 años, 3 años, vas a influir sobre tus hijos. Y tienes todo servido en bandeja de plata. Si tu hijo tiene 40, 50 años, sigues influyendo sobre tus hijos. De otra manera, pero la influencia no se suspende. La influencia no termina. Así que por favor no piense, eso es para las madres que tienen niños pequeños. Ya los míos no son pequeños, ya yo no tengo nada que hacer. Por favor, mi amado, no piense de esa manera, porque no es cierto. No es correcto pensar de esa manera. ¿Que cómo vamos a hacer? Se lo digo en el siguiente punto. Pero si usted es padre, si usted es madre, bueno, padre también influimos, pero usted está dedicado a las madrecitas. Usted como madre siempre tiene la capacidad de influenciar a su hijo. Amada, usted decide cómo. Y la Biblia me dice que es viviendo una fe genuina o sincera. Una fe genuina y una fe sincera. ¿Usted quiere la receta mágica para influenciar a sus hijos de tal manera que estén preparados para cumplir el propósito de Dios? ¿Propósito de quién? No el suyo. ¿El propósito de quién? De Dios. Influéncielos con una fe genuina y sincera, consono con quien decimos que somos, con quien usted dice que es, versus lo que su hijo está viendo. Eunice y Loida le enseñaron a Timoteo desde el ejemplo, porque lo vivían todo el tiempo. Y voy a ser enfático en esto. No es tanto en lo que le enseñaban en cuanto a teología o a contextos religiosos de la época, no, sino desde cómo ellas eran, cómo vivían su día a día, cómo enfrentaban las circunstancias, cómo enfrentaban la persecución, cómo enfrentaban la lucha, cómo enfrentaban la discriminación, cómo enfrentaban la escasez, cómo enfrentaban la necesidad, cómo enfrentaban el dolor, cómo enfrentaban los problemas, cómo enfrentaban las dificultades, cómo enfrentaban la falta de dinero, cómo enfrentaban la enfermedad. Eso era lo que Timoteo se la pasó viendo toda su vida. Es por allí, es por allí, es por allí. Eso fue lo que aprendió Timoteo, mi amado. Una madre de fe deja marca que el tiempo no borra. No, eso ya lo dije, sorry. Vamos aquí. La influencia de una madre puede tocar hijos, pero también puede tocar líderes, también puede tocar iglesias, también puede tocar generaciones y también puede tocar ciudades. Ese fue el caso de Timoteo.
Ellas vivieron para criar a su nieto y a su hijo. Pero la consecuencia de esa forma de crianza, de transmitirle esa fe a sus hijos, trascendió más allá de su casa. Y llegó a afectar la vida, probablemente, de miles de personas durante el ministerio de Timoteo. Iniciando por cómo afectó la vida del apóstol Pablo. Después fue una consecuencia del cumplimiento del propósito y del plan de Dios en la vida de ese muchacho. Pero inició en casa. ¿Dónde inició, mis amados? En casa. No fue en la iglesia. El trabajo transformador y fundamental en la vida de nuestros hijos inicia en casa. En cómo nos ven en nuestra casa. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres y las madres. Amén, mis amados. Dios usa la influencia de una madre para escribir historias más grandes que ella misma, como pasó en Timoteo. Les quiero leer un estudio que hizo la Universidad de Harvard. Dice lo siguiente: la investigación en psicología del desarrollo muestra que los primeros años de vida son la etapa de mayor impronta psicológica, porque es allí donde el niño forma sus bases emocionales y cognitivas a partir de la interacción con la madre. Lo que la madre vive junto al niño crea asociaciones emocionales que él incorpora de manera automática y su capacidad para regular emociones se desarrolla principalmente modelando las respuestas que observa de ella. Además, la narrativa de la madre, su forma de interpretar y explicar la realidad, actúa como un marco que el niño usa para organizar su propia comprensión del mundo. Estos factores influyen significativamente en el desarrollo posterior, sin implicar una transición directa de experiencias internas ni rasgos personales. Me lo enseña la Biblia, y para los que les gusta corroborar científicamente, la ciencia también lo certifica. La influencia que tiene la madre sobre la vida de un hijo emocional, psicológica y espiritualmente las va a trascender siempre a ustedes, mis amadas. Y en la medida en que seamos conscientes del efecto que tiene mi influencia o su influencia en la vida de sus hijos, van a poder ser más asertivas en el efecto que deben tener en la vida de ellos. Y no es tanto haciendo o diciendo, es viviendo. Viviendo genuinamente, viviendo honestamente, no viviendo perfectamente. No pretendamos vivir perfectamente para criar a nuestros hijos, mis amados. Es irreal, imposible. No hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Y nuestros hijos tarde o temprano se van a dar cuenta de quiénes somos realmente y quiénes le hemos enseñado o le hemos querido mostrar que somos. Sobre todo cuando crecen. Y la pregunta en ese aspecto es, Orlando, ok, con niños chiquitos es chévere, yo tengo la oportunidad de enseñarle. ¿Y los que tienen hijos grandes, qué? En particular, ya yo tengo hijos, ninguno vive con nosotros, están casados, ya hicieron su casa, su vida. ¿Cómo yo puedo influir hoy en día en la vida de mis hijos? La receta es la misma, mi amado hermano. Viviendo una fe genuina. Probablemente en el proceso nos equivocamos. Probablemente en el proceso cometimos errores. Y algunas veces errores fuertes, errores complicados. Pero independientemente de que te hayas equivocado o no, en la crianza de tus hijos, en lo que transmitiste a tus hijos, en los valores de fe que le inculcaste a tus hijos, la Biblia me enseña de que hay una oportunidad nueva de corregir el rumbo y hacer las cosas bien. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, mi amado. Y si usted se equivocó como me pude haber equivocado yo, hay una receta, si le quiere poner este nombre, mágica, y se llama perdón. Perdón.
Probablemente algunos padres aquí tengan que sacar una cita con su hijo grande o su hijo en cierta edad y sentarse con él y hablarle desde la posición del padre que quiere empezar a vivir una fe genuina y decir: Pedrito, María, Robertito, hasta aquí yo me equivoqué en cuanto a la crianza que tuve contigo. Cometí algunos errores, perdóname. Porque me equivoqué y reconozco que me equivoqué. Pero a partir de hoy vas a empezar a ver en mí una fe genuina, una persona diferente. Y no porque yo te lo diga, sino porque entiendo que ese es el camino. Les aseguro, mis amados, que el poder transformador del perdón va a afectar otra vez la vida emocional, psicológica y espiritual de sus hijos. Lo va a empezar usted a ver con otros ojos, de otra manera, y que Dios los ayude o las ayude a ser constantes en esa decisión, porque entre más pasa el tiempo en que usted mantiene la decisión de vivir una fe genuina, el vínculo se va cerrando. Así que, mis amados, por favor, hay decisiones que tomar. Y si no ha metido la pata, pues mejor todavía, la tiene más fácil. Empiece a modelar su vida para que sea algo que su hijo vea, no a modelar la vida de sus hijos. Sí, los vamos a guiar, los vamos a corregir, los vamos a mostrar lo que consideramos es el mejor camino. Pero les decía al inicio, muchas veces mi mejor camino como padre no es el mejor camino para nuestros hijos, porque Dios tiene otro camino para él. Y como padres nos frustramos cuando nuestros hijos no siguen nuestro mapa creado. Ese mapa de vida que no lo hicimos mucho para nosotros, pero se lo tenemos a nuestros hijos bien marcadito y bien redactado. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y el niño o la niña debe seguirlo a cabalidad. Y el día que coja derecha o izquierda, hay problema. Y mi fe entonces ya no es tan íntegra. ¿Sabe, muchachos? Yo no sé a ustedes, los que tienen hijos grandes, pero a mí la vida me ha enseñado que buena parte de la vida los chiquillos no hacen lo que yo quería ni lo que yo esperaba de ellos. La pregunta es, ¿usted lo hizo con sus padres? La mayoría no. ¿Por qué nuestros hijos van a ser la excepción? Pero yo sí les garantizo algo. A mí no me importa que no siga mi plan. Y el mapa que les dibujé perfectamente no me interesa. A mí me interesa que cumplan y que sigan el plan perfecto de Dios, porque allí sí hay un propósito eterno. Si cumplen mi plan, yo me sentiré contento. Si cumplen mi plan, yo saltaré y diré: ¡ja! Esos son mis pelados. Pero es solo para levantar mi ego, no porque allí está el propósito de Dios, mi amado. Porque como padre me puede equivocar aún dibujando y diseñando el plan de mis hijos. Que su oración sea: Señor, cumple tu plan en la vida de mis hijos, Señor. Porque ese plan sí es perfecto. Ese plan sí trae fruto. Ese plan sí trasciende. Ese plan sí impacta. Ese plan sí transforma. Ese plan sí deja un legado para la generación. Y ese es el propósito de Dios, mi amado. Ese es el propósito de nuestro Dios. Y Pablo le da las herramientas de ese propósito, porque Pablo cierra: mira, Timoteo, como tú tienes esta fe, como este es tu fundamento, muchacho, ya lo tienes todo. Vivo, despiértate, no te me deprimas. Y lo primero que te voy a decir es: no tengas miedo. No te avergüences. Es más, textualmente dice lo siguiente. Dice: por lo cual te aconsejo. Por lo cual venía diciendo, tu fe es así, como tienes esta fe, yo te voy a dar mi consejo de papá espiritual. Mosca, Timoteo, mira, como tú eres con esta fe genuina, que la trajiste de tu casa, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mira a Timoteo. Como esta es tu esencia, como tu familia te crió de esta manera, tú estás listo, muchacho.
Tú tienes todo para seguir adelante, pero no con los dones y talentos de tu abuelita ni de tu mamita, sino los individuales que tú tienes. ¿Se fija por qué nuestros planes nunca van a calzar con los de nuestros hijos? Porque somos talentos y dones diferentes, individuales. Esos dones que tú recibiste por la imposición de mis manos, tú tienes el fundamento, y el fundamento es tu abuela y tu mamá, porque tiene la misma fe. Allí construye sobre estos valores: amor, poder y dominio propio, porque tú tienes un propósito, Timoteo, y el propósito tuyo está claro. Tienes que abrir iglesia en Éfeso, tienes que predicar en Éfeso, y probablemente te persigan y te maten. Mira, Timoteo, lo que te viene bajando es candela, papá. Está difícil, está complicado. Pero gracias a quien eres, gracias a esa esencia que tienes de tu familia, de lo que mami y papi te enseñaron y abuelita te enseñó, estás listo, muchacho. Aviva ese fuego, atízalo, échale vientito, que esos carbones se enciendan, porque estuvieron encendidos en casa, pero ahora las circunstancias te la han apagado, muchacho. Así que vivo, vamos a encender esos carbones. Y allí, con esos carbones encendidos, amor, poder y dominio propio, porque era la esencia de ese muchacho, pero se iba a aplicar al propósito que Dios tenía para él. Amén, mis amados. Eso es lo que Pablo le dice, y lo divide en 3 opciones. Muchacho, te extraño tanto y quisiera que estuvieras, pero bueno, no están, esto es lo que es, me voy a morir. Pero me preocupas tú, porque en ti va a quedar la responsabilidad de continuar lo que yo empecé. Pero no te necesito deprimido, necesito que estés mosca. Recuerda quién eres, esa es tu identidad, porque lo que viene es fuerte y es hermoso, pero vas a caminar en el propósito de Dios. Y probablemente su abuelita y su mamita seguían por acá: Señor, bendícelo y cumple tu propósito en la vida de él. Señor, ayúdalo, porque aprendió mucho de Pablo, pero lo que viene va a ser difícil. Y ahora nos vamos a mudar a Éfeso a vivir, a tener una iglesia allí. Señor, ayúdalo. Ayúdalo, bendícelo. ¿Sabes? Nunca pararon de orar probablemente por su nieto ni por su hijo. Pero Timoteo continuó viviendo con la esencia que aprendió en casa. Que aprendió en casa. El escritor bíblico se toma el tiempo de poner el nombre de esas 2 mujeres, mis amados, para que 2000 años atrás todavía siga siendo tan relevante como el día de hoy debe ser. Eso se escribió hace 2000 años y es relevante hoy. Buena parte de la crisis generacional que tenemos hoy en día, de los muchachos de hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, se debe al trabajo que los padres no hemos querido hacer en cuanto a modelar desde la posición y no imponer desde el concepto de padre, sino a vivir primero nosotros y que nuestros hijos repitan e imiten lo que nosotros somos. Desafortunadamente, no están viendo una coherencia entre lo que decimos que somos versus lo que estamos siendo. Y es un llamado de atención y una oportunidad hermosa. Usted puede hacer 2 cosas con este mensaje, mi amado. Entrar en un sentimiento de conmiseración y decir, ya nada vale la pena, esto no sirve. O verlo como una oportunidad hermosa de decir, hasta aquí nos trajo el río. Y de aquí en adelante voy yo por delante y voy a pagar el precio que sea necesario. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que empezar de cero, voy a empezar de cero. Si tengo que empezar a negarme a muchas cosas para modelarle a este niño o a esta niña los valores correctos, la fe correcta, lo voy a tener que hacer. Porque probablemente en su casa esté viviendo muchos Timoteos, mis amados. Y usted no lo sepa. Pero nuestra responsabilidad es modelar quien sí podemos modelar: una fe genuina. No perfección, diga, no perfección. No somos perfectos, amados. Nos vamos a equivocar en el proceso, pero viviendo una fe genuina va a crear vínculos con nuestros hijos que no importa la edad, siempre vamos a tener acceso a su vida, a su mente, a su corazón y a su espiritualidad. Porque saben que mamá, saben que abuela, quien dice ser, es quien realmente es. Amén, mis amados.
no perfectos, ya le he dicho. Nos hemos equivocado como padres muchísimo en el proceso. Y probablemente si el tiempo volviera atrás y yo conociera lo que conozco hoy y tengo la experiencia que tengo hoy, no cometería algunos errores con mis hijos. Pero les aseguro que cometería otros. Se los aseguro. Yo no sé ustedes, pero yo cometería otros errores. Y no me puedo quedar en esa posición de conmiseración. Tengo que tomar la posición correcta. Seguir caminando hacia aquel que nos amó, hacia aquel que nos salvó, hacia aquel por el cual somos y el cual vivimos. Confiando en una sola cosa, y esto es lo que nos ha sostenido por años. El propósito que Dios marcó para nuestros hijos lo va a cumplir. Tú decides si creerlo o no. No mi propósito. Como padre les repito, mis amados, no es su propósito como papá o como mamá. No, 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 no y no. Es el propósito que Él tiene. Mientras no entendamos eso, muchas veces vamos a ser infelices todos. Deje que sea Dios el que haga. Deja que sea Dios el que cumpla. Deje que sea Dios el que haga el proceso. Usted viva una fe genuina. Amén, mi amado. Ya se me acabó el tiempo y quiero terminar con esto. Una madre fiel no solo forma un hijo, forma una historia. Cuando una madre enciende fe en su casa, Dios enciende generaciones. Lo que Dios hace en ti hoy puede sostener la fe de alguien que aún no conoces, porque la influencia de una madre nunca termina, solo cambia la etapa. Qué hermoso. Siempre tenemos la oportunidad de hacer lo bueno. Siempre tenemos la oportunidad de corregir el rumbo. Si usted quiere vivir latigándose por los errores que cometió, ese es su derecho, mi hermano. Yo le recomiendo que allí no se quede. Salga de allí. Levante la cabeza. Ya lo hecho está. Habrá que tomar decisiones. Una de ellas es perdón. Corregir el rumbo y empezar a vivir una fe genuina. El resto es consecuencia del plan y el propósito de Dios, sí, en la vida de su hijo, pero probablemente como consecuencia de la decisión que usted tome a partir de hoy para seguir influenciando, ahora desde el conocimiento que tiene, la vida de sus hijos, mis amados. Es un reto hermoso. Por favor, véalo como una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Hágalo, hágalo, hágalo. Viva así, no nos quedemos en el pasado. Ya no hay para qué, ya. No. Y si sus hijos son bebés, todavía están en edad de moldearlos, de mostrarles lo que debe ser, mejor se daña, mis amados. Tienen una oportunidad de oro. Dios nos ama tanto que aún no importa la edad que tus hijos tengan, la oportunidad que nos da para seguirlos afectando de manera positiva y acercarlos al reino sigue siendo de los padres, mis amados. Por favor, véalo así. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Amén. Oramos, mis amados. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Probablemente hay decisiones que tomar, actitudes que cambiar, formas que mejorar. Probablemente negarnos a culturas que sabemos que nos alejan de Dios, pero que las hemos normalizado porque la sociedad así nos lo ha impuesto.
Pero yo quiero exhortarlos a que imitemos la vida de Timoteo. Timoteo lo aprendió de su abuela y de su mamá. Que podamos decir, yo lo aprendí de Timoteo. Y si en tu vida no hay una Loida o no hay una Eunice que te modele, te aseguro que en esta familia, de esta casa, hay gente que te puede modelar. Hay gente de la cual puedas aprender. Hay gente que te muestre quién eres, que te muestre el gran valor que tienes, sobre el cual vas a construir en base a tus dones y a los talentos que Dios te ha dado. Herramientas para acercarte al propósito de Dios y para empezar a desarrollarlo. En el caso de Timoteo, por la crisis que vivía, en el verso 8 dice, hey, no te avergüences. Probablemente ya Timoteo estaba avergonzado, pero le habla de amor, de poder y de dominio propio. Eso era lo que Timoteo necesitaba para empezar a desarrollar el plan de Dios. Probablemente muchos aquí necesitan disciplina, constancia, decisión. Porque sí, Timoteo aprendió en su casa y heredó esto de su casa, pero la decisión de cambiar para cumplir el propósito de Dios fue full responsabilidad de Timoteo. Ahí su abuelita ni su mamá intervinieron, amados. Timoteo entendió que tenía todo para cumplir el plan de Dios y que lo había aprendido en casa. Eso está bien y es hermoso, pero tuvo en algún momento que enfrentarse él y Dios, y creer y obedecer y decir, a partir de ahora avivo ese don de Dios que me ha dado y apunto hacia eso: amor, poder y dominio propio. Aviva ese don de Dios, mi amado, porque todos tenemos detrás nuestro a una Loida y a una Eunice, y no importa si hicieron un buen manejo o un mal manejo. Estás en una posición donde eres tú el que decides qué haces con quien eres hoy. Y no seguir viviendo de errores del pasado, de fracasos del pasado. Porque Dios no te ve así. Dios te ve con quien eres hoy. Y si no tienes una identidad clara de quién era Eunice en tu vida, ni Loida en tu vida, yo sí te voy a decir quién eres. Eres hijo de Dios, llamado con un propósito, para cumplir el sueño de Dios sobre esta tierra y ser instrumento de Dios, no solo para el plan tuyo, sino el plan que Él ha establecido para tu vida. Porque los planes que Él te ha dado son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Eso eres tú, mi amado. Eres hijo, eres amado, eres heredero, eres real sacerdocio, eres nación santa. Así que, mi amado, decide qué hacer con tu identidad. Decide qué hacer con eso que te dio Dios. Porque Timoteo se enfrentó solo con eso. Y Roma siguió su camino. Pero Timoteo entendió el plan que tenía y sabía que trascendía aún hasta el día de hoy. Y hoy sigue bendiciendo a miles de personas con mensajes como este, mi amado, que se originó con alguien que decidió no ver la oposición, no ver lo que no tenía, sino creer en quién era, creer quién lo había llamado y creer que tenía un propósito. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que desafía. Gracias por esa palabra que exhorta, que anima. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú selles esa palabra en nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Padre Santo.
Que creamos lo que tú nos has dicho hoy. Que tenemos todo para influir, para educar, para moldear, para dar el ejemplo. No solo a nuestros hijos, sino a todo el que nos ve, Señor. Que tenemos la oportunidad hermosa de vivir una fe genuina, no perfecta, ni con máscaras, ni con doble discurso, ni con doble comportamiento. Una fe genuina. ¿Quién eres? ¿Quién te hizo? Buscando agradar a Dios, caminar hacia Él, vivir para Él. Y que entendiendo que en el camino Él te guiará y te mostrará la forma. Porque somos imperfectos y pecadores. Y llegará el momento donde seremos santos y la obra será cumplida. Pero no ahora, Padre. Por ahora susténtanos. Ayúdanos a huir de lo que no te agrada. Ayúdanos a huir del pecado. Y a buscarte a ti. Con esa fe que ama, que obedece, que cree, que modela. Y que tu plan perfecto sobre nuestros hijos se cumpla, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu bondad, tu misericordia y porque siempre piensas en nosotros, Señor. Porque tienes un propósito y un plan de futuro y de esperanza para nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre. Y que el resultado de esa fe genuina en la vida de nuestros hijos y el impacto que nuestros hijos tengan en otros sea para tu gloria y para tu honra, Señor.